Voy a leer, hermanos, Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice de la siguiente manera, Oseas 4 del 1 al 6. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Jurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados hermanos, vivimos ciertamente, vamos a decirlo así, en un tiempo, hermanos, en una era de información. Nunca, mis hermanos, en la historia de la humanidad había sido tan sencillo, amados hermanos, acceder al conocimiento como lo es en el día de hoy. Porque, mis hermanos, el día de hoy, con tan solamente tomar en nuestras manos un teléfono, una persona que puede tomar en su mano un teléfono, podemos nosotros saber en segundos, hermanos, muchas cosas. Podemos saber lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, podemos saber cómo reparar un motor, cómo cocinar una receta, cómo aprender un idioma, cómo buscar una dirección ahorita con esta gran ayuda del GPS, o incluso cómo estudiar, hermanos, una carrera completa en línea. De hecho, nosotros nos estamos beneficiando con esto, aquellos hermanos que estamos a distancia, estudiando aquí en MEP. Así que estamos rodeados de información, vivimos conectados a Internet, vivimos conectados a las redes sociales, a videos, a podcasts, noticias, cursos, tutoriales y miles de contenidos que nos bombardean todos los días. El día de hoy, la gente, mis amados hermanos, sabe más de tecnología, más de entretenimiento, más de política, más de deportes, más de celebridades y más de tendencias que cualquier otra generación del pasado. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, ocurre también una tragedia muy alarmante, porque aunque hay toda esta información, también hay muchísima ignorancia. Al mismo tiempo hay y mucha ignorancia espiritual. Sí, sabemos usar aplicaciones, pero no sabemos usar la Biblia. Sabemos buscar en Internet, pero la gente no sabe buscar el rostro de Dios. Sí sabemos las palabras que dijo algún influencer, pero ignoramos lo que ha dicho nuestro Dios. Sabemos muchas veces lo que está en tendencia, pero no sabemos qué es lo que agrada a nuestro Padre. Y esa es la gran tragedia, esa es la gran crisis, mis hermanos, de nuestro tiempo. Hay mucha información, pero lamentablemente poco conocimiento de Dios. Ahora, esto que estoy diciendo brevemente, mis amados hermanos, no es un problema exclusivo de la gente que está sin Dios, de un mundo sin Dios, sino que es un mal que también puede extenderse hasta la misma iglesia del Señor. Porque el texto que leímos en Oseas capítulo 4, específicamente el versículo 6, no dice que el mundo pereció por falta de conocimiento, tampoco dice que las naciones, sino dice mi pueblo. Es decir, hermanos, el pueblo de Dios no está exento, no estamos exentos de este peligro. También dentro del pueblo de Dios puede haber rutina, hermanos, religiosidad, simplemente emoción y una, ¿cómo le diríamos, hermanos? Una ignorancia también a veces de lo sagrado, de lo que es santo, de la santidad. Y cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, cuando su palabra deja de ocupar el primer lugar, hermanos, en nuestra vida, cuando dejamos de conocerle, buscarle y obedecerle, es, óiganlo muy bien, mis hermanos, cuando el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y esta última declaración, hermanos, ese será el tema de esta mañana. Cuando el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta, mis amados hermanos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando falta el conocimiento de Dios? Veamos qué sucede. En primer lugar, hermanos, ¿qué sucede cuando falta el conocimiento de Dios? Número uno, cuando falta el conocimiento de Dios, se pierde la verdad. Dice el versículo 1 y versículo 6 también, bueno, el 1 especialmente.
Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El texto, mis hermanos, es muy claro, donde, hermanos, no hay conocimiento de Dios, pues no hay, por consiguiente, verdad. Porque aquí Dios, hermanos, pues conecta tres cosas muy importantes. Él dice verdad, él menciona misericordia y también nos comenta o nos dice ahí el versículo 1, conocimiento de Dios. Y cuando el conocimiento de Dios, mis hermanos, desaparece, pues obviamente que la verdad también desaparece. Porque la verdad no es relativa, mis hermanos. La verdad no tiene nada que ver con lo cultural, con el tiempo de hoy, 2026. Tampoco se trata de algo emocional. La verdad tiene su origen en Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, deja de pensar correctamente, hermanos, deja de discernir correctamente, deja de vivir conforme a la verdad. Y hoy vivimos en una generación, como decíamos en la introducción, hermanos, que dice que cada quien tiene su verdad. Hoy las personas dicen, tú conoces la verdad a tu manera, aquel a su manera, yo a mi manera, tú a tu manera. Y muchos dicen lo que siente aquel está bien y lo que siente aquel también está bien. No hay una verdad absoluta, dicen las personas el día de hoy. Ahora, todo esto, hermanos, es evidencia, este pensamiento, es evidencia de que falta ese conocimiento de Dios. Hay ignorancia en la mente y en los corazones de las personas y por eso dicen tales declaraciones. Sin verdad, el hombre vive, mis hermanos, engañado. Cuando la verdad se pierde, pues el engaño toma ese lugar, hermanos, el lugar de la verdad. E Israel, hermanos, el pueblo de Dios no quedó vacío cuando desechó, ¿verdad?, el conocimiento, sino que quedó lleno de idolatría, quedó lleno de error y quedó lleno de falsas doctrinas. Amados hermanos, porque el corazón del hombre no puede vivir sin creer en algo. Se me viene a la mente cuando el pueblo de Israel, hermanos, estaba a las faldas del cerro del monte Sinaí, Moisés estaba arriba recibiendo las tablas de la ley y se tardó. Y entonces cuando ellos, hermanos, los judíos pensaron que aquel había muerto, empezaron ahora a desechar a ese Dios vivo. ¿Y qué le dijeron a Aarón? Haznos dioses, haznos un Dios y este diremos que fue el que nos sacó de Egipto. Entonces el corazón humano no puede vivir sin creer en algo, hermanos. Y si no conoce la verdad de Dios, entonces terminará creyendo mentiras. Y el día de hoy muchos creen más en redes sociales o en lo que ven en internet, hermanos, de algún pastor denominacional, de algún profeta, hermanos, entre comillas, creen más en eso que en la Biblia. Siguen opiniones antes que la palabra de Dios. Aceptan mentiras disfrazadas de una verdad moderna, hermanos. Ahora, lo peligroso del engaño, hermanos, es precisamente eso. O sea, el peligro del engaño es que no parece engaño, parece algo lógico, parece algo que es una buena filosofía, parece tener mucho sentido, pero no es así, hermanos. Así que sin conocimiento de Dios se pierde el discernimiento. Cuando falta el conocimiento de Dios, lo malo empieza a verse normal, hermanos, se empieza a normalizar el pecado, lo bueno empieza a parecer extraño, ¿verdad? Lo santo se vuelve incluso algo opcional que puedes hacer o no. Se pierde, mis hermanos, se pierde la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y lo santo y lo impuro. Ya no se sabe qué agrada a Dios, ya no se sabe qué ofende a Dios, qué es correcto delante de los ojos de Dios y muchas veces nos justificamos actitudes pecaminosas, se relativiza la santidad, se adapta el evangelio al gusto, hermanos, del hombre. Pero cuando no hay verdad, todo se vuelve confuso, hermanos. Cuando falta el conocimiento de Dios, la verdad se pierde y cuando la verdad se pierde, el hombre se extravía, así como los judíos, hermanos, que mencioné y que recordamos allá en las faldas del monte Sinaí. Así que, mis hermanos, estamos viendo el tema cuando el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y nos hicimos una pregunta, hermanos, ¿qué sucede cuando falta el conocimiento de Dios? Y hemos dicho, número uno, ¿qué sucede? Bueno, cuando falta el conocimiento de Dios se pierde la verdad. ¿Qué más sucede cuando falta el conocimiento de Dios? Número dos, cuando falta el conocimiento de Dios, hermanos, se corrompe la vida. Dice el versículo 2 de Oseas capítulo 4, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Amados hermanos, cuando el hombre se aleja de Dios, óigalo muy bien, el pecado ocupa su lugar, hermanos. Porque después de decir, hermanos, que no había verdad en el versículo 1,
que no había conocimiento de Dios en la tierra, el texto inmediatamente muestra el resultado, hermanos. Y eso es algo muy importante que tenemos que nosotros meditar, que la falta de conocimiento de Dios no se queda solamente en la mente, es decir, hermanos, no se trata solamente de decir no creo en Dios, de desechar la verdad, sino que termina manifestándose en nuestros hechos, en nuestra conducta. Que cuando Dios, hermanos, deja de gobernar nuestros corazones, algo más comienza a gobernarlos. Y en el pueblo de Israel, hermanos, lo que empezó a gobernar entonces fue el pecado, la idolatría, hermanos. El verso menciona una cadena de corrupción, dice el texto, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, hermanos. Observemos esto alarmante porque no está hablando de una pequeña debilidad espiritual, hermanos. Está hablando de una sociedad moralmente, hermanos, corrompida, podrida. Y todo eso comenzó con un problema espiritual, mis amados hermanos, la falta del conocimiento de Dios. Cuando el hombre deja de conocer a Dios, pierde el temor a Dios, pierde esa convicción de pecado, pierde el respeto por la santidad y comienza a vivir según sus propios deseos. Porque sin Dios, mis hermanos, como lo hemos dicho, en el centro de nuestras vidas, el pecado no tarda en tomar, hermanos, el control. Así que el pecado que no se detiene, pues termina prevaleciendo, hermanos. Prevalece, dice ahí el texto. Dice que todos estos pecados prevalecen. Y esta es una palabra, hermanos, muy fuerte, porque no nos dice el texto que simplemente habían pecado, sino que dice que el pecado prevalecía, hermanos. Es decir, el pecado dominaba, hermanos. Ya no era una caída ocasional, hermanos. Ya no era una lucha aislada, sino que se volvió, hermanos, en un estilo de vida. El pecado había dejado de ser resistido, el pecado había sido dejado, hermanos, de causar ese dolor, esa tristeza, y había comenzado a ser ya tolerado, aceptado, y ese es uno de los síntomas, hermanos, más peligrosos de una vida corrompida, cuando ya el pecado, pues no nos hace nada, ni cosquillas, ya la conciencia, hermano, no lastima, cuando el pecado deja de doler, cuando ya no entristece, cuando el pecado ya no incomoda, cuando el pecado ya no se combate, entonces el pecado quiere decir, mis hermanos, que está prevaleciendo en la vida del creyente. Ahora, como le hemos dicho, hermanos, esto también puede pasar dentro del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor en 2026. Cuando falta el conocimiento de Dios, hermanos, ¿qué pasa en la iglesia? Se tolera lo que antes se confrontaba, se justifica lo que antes, hermanos, pues se rechazaba, se acepta lo que antes, hermanos, pues no se aceptaba. Y poco a poco, hermanos, la conciencia, hermanos, se va cauterizando, se va endureciendo, el corazón, hermanos, se va enfriando y la vida empieza a corromperse. Porque donde no gobierna la verdad, como decíamos, termina gobernando el pecado, mis amados hermanos. Así que la corrupción espiritual siempre termina produciendo ruina social y personal. Ahora el verso termina diciendo, mis hermanos, y homicidio, dice el texto, homicidio tras homicidio se suceden. Hermanos, qué expresión tan impactante, porque eso significa que el pecado ya no era esporádico, hermanos, sino que era algo progresivo, algo continuo, algo destructivo. Cuando el hombre se aparta de Dios, hermanos, el pecado nunca se queda allí, hermanos, quieto, inactivo, inofensivo. El pecado siempre avanza como un cáncer. El pecado avanza como una gangrena, mis amados hermanos. El pecado siempre va escalando y el pecado siempre destruye, hermanos, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Porque lo que comenzó con una mentira termina en violencia. Lo que comienza con falta de conocimiento, como en este caso, termina en una descomposición, en una corrupción total. Y eso sigue pasando, hermanos, hasta el día de hoy. Porque cuando una persona, hermanos, se aleja de Dios, cuando un cristiano se aleja de Dios, primero se enfría, luego se descuida la espiritualidad y después se compromete o nos comprometemos incluso con el pecado. Y finalmente, hermanos, sabemos lo que dice Romanos 3:23, que la paga del pecado es, es muerte. Romanos 6:23. Porque mis hermanos, pues el pecado nunca llega solo, siempre viene con consecuencias. Destruye, hermanos, la mente, la conciencia. El pecado destruye hogares, destruye nuestro testimonio como cristianos, hermanos. Destruye nuestra comunión con nuestro Dios. Una vida sin el conocimiento de Dios, tarde o temprano, pues se corrompe, hermanos.
Así que recordemos que estamos viendo el tema cuando el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento y nos hicimos una pregunta. ¿Qué sucede cuando falta el conocimiento de Dios? Hemos dado dos respuestas. Número uno, cuando falta el conocimiento de Dios se pierde la verdad. Número dos, cuando falta el conocimiento de Dios se corrompe la vida. Y veamos la número tres y última, que cuando falta el conocimiento de Dios se pierde la comunión con Él, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Hermanos, el mayor peligro no es perder cosas materialmente hablando, hermanos, sino que es perder la cercanía con nuestro Padre, con nuestro Dios. Cuando leemos este texto, fácilmente podemos nosotros tal vez enfocarnos mucho en la destrucción, en el pecado y en el juicio. Pero hay algo aún más serio, hermanos, en este versículo 6, porque Dios dice también, yo te echaré del sacerdocio. Y esa expresión, hermanos, significa que el pueblo estaba perdiendo ese privilegio, hermanos, esa cercanía, ese servicio y comunión con nuestro Padre. No era solo una pérdida externa, mis hermanos, no era solamente una consecuencia visible, sino que era una tragedia, hermanos, espiritual. Porque lo más grave, hermanos, óiganlo muy bien, lo más grave, lo más trágico que nos puede pasar a nosotros es, o mejor dicho, lo más grave no es, óigalo bien, que nos puede pasar a nosotros, lo más grave no es perder dinero, no es perder oportunidades, no es perder posición, no es perder conocimiento, sino que lo más grave es perder la comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Porque muchos se preocupan o muchas veces nos podemos preocupar por perder cosas materiales, pero no nos alarmamos, mis hermanos, cuando ya no oramos como antes, cuando ya no sentimos esa hambre por la palabra de Dios, cuando ya no buscamos a nuestro Dios con tanto anhelo, cuando ya no tenemos esta comunión viva, hermanos, con Él. Y yo creo que eso es lo que debería de preocuparnos más que cualquier otra pérdida, porque una vida puede parecer estable por fuera, ciertamente, hermanos, y estar completamente al mismo tiempo vacía por dentro, hermanos, vacía de Dios. Porque cuando se desecha el conocimiento de Dios, se debilita la relación, hermanos, con nuestro Dios. Observemos bien nuevamente, hermanos, el texto dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Hermanos, eso significa que el problema no era solamente ignorancia, sino que fue de rechazo. Dios había hablado, Dios había revelado su verdad, su voluntad, Dios había mostrado, mis hermanos, lo que Él requería, pero el pueblo voluntariamente, hermanos, desechó. Y cuando una persona rechaza la verdad de Dios, inevitablemente se aleja del Dios verdadero. No podemos despreciar la palabra, hermanos, y al mismo tiempo pretender disfrutar de una comunión con nuestro Dios. No podemos ignorar a Dios, hermanos, toda la semana y pretender, hermanos, que tenemos una intimidad con Él el primer día de la semana, es decir, el domingo, hermanos. Porque la comunión con Dios no se pierde de un día para otro, como lo hemos dicho, sino que se pierde progresivamente, poco a poco. Cuando se abandona la oración, cuando se descuida la escritura, hermanos, cuando se tolera el pecado, cuando el corazón se endurece, cuando la voz de Dios deja de ser prioridad a través de su palabra. Y lo más peligroso es que muchos hermanos no se dan cuenta o no nos damos cuenta, hermanos, cuando está pasando esto, porque podemos seguir asistiendo, cantando, sirviendo, incluso predicando y aún así estar lejos de Dios en nuestros corazones, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí, así que pues es una vida sin comunión, hermanos. Una vida sin comunión con Dios termina en sequedad, en frialdad y en ruina. Cuando falta el conocimiento de Dios, hermanos, la relación con Dios se enfría. Y cuando la comunión con Dios se pierde, hermanos, pues todo lo demás comienza a secarse. Se seca la oración, la adoración, esa sensibilidad espiritual, ese discernimiento, el gozo, hermanos, de la salvación. Y pues la persona sigue viviendo, pero espiritualmente empieza a marchitarse. Y esa es una de las peores formas de destrucción, hermanos, porque podemos estar vivos, vigorosos físicamente, pero secos espiritualmente hablando. Hay personas, hay hermanos que tal vez no hemos abandonado la iglesia o la asamblea, hermanos, pero ya dejamos, hermanos, esa relación y esa comunión con Dios. Tal vez no hemos abandonado los servicios, pero ya hemos abandonado la intimidad con Dios. Tal vez no hemos dejado, hermanos, o no hemos soltado la Biblia, pero ya dejamos de escuchar verdaderamente la voz de Dios a través de ella. Y todo eso, ¿cómo comienza, hermanos? En el mismo punto faltó el conocimiento
de Dios, porque nadie pierde primero la comunión, hermanos, y después la verdad. Normalmente, hermanos, primero dejamos de conocer a Dios y luego dejamos de obedecer a Dios y finalmente dejamos de caminar cerca de Dios. Hemos visto, mis hermanos, en esta mañana, hemos visto el tema cuando el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y eso, hermanos, nos llevó a hacernos una pregunta. ¿Qué sucede cuando falta el conocimiento de Dios? Y mencionamos tres respuestas. Número uno, cuando falta el conocimiento de Dios se pierde la verdad. Número dos, cuando falta el conocimiento de Dios se corrompe la vida. Y número tres, cuando falta el conocimiento de Dios se pierde la comunión con nuestro Padre. Hermanos, y eso, como lo dijimos al principio, eso no es solo la historia de Israel, es una realidad presente, es una advertencia para hoy, es un espejo, hermanos, para nuestra vida, porque el problema no es simplemente lo que hacemos, el problema es a quién conocemos o a quién hemos dejado de conocer. Y tal vez hoy, si somos bien sinceros delante de Dios, tal vez hemos perdido, hermanos, esa hambre por la palabra. Tal vez nuestras vidas de oración ya no son la misma. Hemos comenzado a tolerar cosas que antes no tolerábamos. Nuestra relación con Dios se ha vuelto fría, distante, rutinaria, y poco a poco, sin darnos cuenta, hemos comenzado a alejarnos del verdadero conocimiento de Dios. Pero escuchen bien esto en esta mañana, mis hermanos, porque Dios no solo denuncia la condición, sino que Dios también ofrece restauración. El mismo mensaje, mis hermanos, que nos advierte, también nos invita, porque el mismo Dios, hermanos, que dice que mi pueblo fue destruido en Oseas 4:6, también dice, conozcamos y prosigamos a conocer a Jehová, Oseas capítulo 6, versículo 3. Y luego más adelante declara, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, en Oseas capítulo 14, versículo 4. Así que hoy Dios no solamente nos está llamando a cambiar conductas, sino que nos está llamando a volver a conocerle. No a una rutina, hermanos, no a una apariencia, sino a una relación viva, real, profunda con Él. Si nos hemos enfriado, volvamos a Dios. Si hemos descuidado su palabra, volvamos a Dios. Si hemos perdido la comunión, volvamos a Dios. Así que hoy es el día para volver a Él, hermanos, porque Cristo es la revelación perfecta de Dios. En Él conocemos la verdad, el amor, la gracia y el camino de regreso al Padre. Porque si la destrucción viene por falta de conocimiento de Dios, la restauración comienza entonces, hermanos, cuando volvemos a conocerle verdaderamente. Así que hoy podemos hacer esto, hermanos. Hoy podemos comenzar de nuevo. Hoy podemos volver a Dios. Volvamos a Cristo y volvamos al conocimiento, hermanos, a ese conocimiento que da vida. Que Dios los bendiga. Bueno, buenos días, hermano.